La desertificación es la degradación persistente de los ecosistemas de las tierras secas, producida por las variaciones climáticas y por actividad del hombre. Es una amenaza para el desarrollo sostenible y se produce principalmente por la vulnerabilidad de los ecosistemas ante la sobreexplotación, el uso inadecuado de la tierra, la deforestación y el incorrecto uso para una mala productividad del suelo. La consecuencia más obvia de la desertificación es que genera un desequilibrio atroz en el ecosistema. Y es que con la desertificación no estamos hablando de un fenómeno marginal. Se estima que la degradación de la tierra y la desertificación es la amenaza ecológica más grave que enfrenta un país como China, ya que afecta a 400 millones de personas, casi 10 veces la población de Colombia. National Geographic advierte la gravedad del problema a tal punto que, según uno de sus más recientes estudios, en la actualidad más del 75% de la superficie terrestre ya está degradada y el 90% de la Tierra podría llegar a estarlo en 2050. Cifras alarmantes que en los grandes medios han pasado prácticamente desapercibidas. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea descubrió que 4,18 millones de kilómetros cuadrados, un área total de la mitad del tamaño de la Unión Europea, se degradan anualmente, siendo África y Asia los continentes más perjudicados. Por eso China no se quedó quieto ante una amenaza que puede afectar casi a un tercio de su población. Realizó reformas políticas y económicas que le permitieron un favorecimiento en el sector forestal, especialmente en el área privada. A finales de los años 70, China llevó varios cambios al sector forestal, con el propósito de descentralizar la gestión y el uso de los bosques y de aumentar la participación pública. Para China, el gobierno ha brindado alta prioridad al desarrollo forestal, brindando un enfoque en promoción del medio ambiente, conservación del suelo, prevención de inundaciones, producción de madera y reducción de la pobreza, y lucha contra la desertificación. Estas fueron las acciones que llevaron a promulgar la Ley de Prevención y Control de la Desertificación de China. Sin embargo, esta ley apunta prácticamente hacia el manejo justamente de este fenómeno, que es un fenómeno que, de acuerdo con las organizaciones internacionales, afecta a más del 25% del planeta, es decir, más de 2.000 millones de personas sobre el planeta están sufriendo los flagelos de la desertificación. De todas maneras, cuando uno mira la ley, independientemente de cómo surge la ley en China, porque la ley surge en China prácticamente de fenómenos de comportamiento atmosférico y con su relación, digamos, con el planeta, que son muy difíciles de manejar, como el caso de las tormentas de arena. O sea, un lugar tan supremamente desértico, porque China tiene la mayor cantidad de desiertos que podamos imaginar, pues finalmente los vientos que provienen de la parte polar levantan grandes cantidades de arena, y eso a ciudades como Beijing y otras ciudades finalmente se les convirtió en un fenómeno totalmente desastroso. Y ellos comenzaron desde los años 70 finalmente a luchar contra estos fenómenos, y en la lucha contra estos fenómenos se encontraron que podían de alguna manera rehabilitar o revitalizar sectores del desierto, y comenzaron a armar casi que oasis con algunas técnicas ancestrales, como algunas estructuras de paja, ¿no? Algunas cosas de estas, y se dieron cuenta que era posible, incluso en el desierto, revitalizarlo y convertirlo en sectores verdes que de alguna manera detenían ese fenómeno del levantamiento de la arena. La Ley de Prevención y Control de la Desertificación de China es la primera ley integrada del mundo dedicada a combatir la desertificación y restaurar tierras en riesgo. Proporciona un marco legal para el Programa de Acción Nacional de China y una serie de proyectos destinados a rehabilitar tierras en riesgo. Tiene el gran propósito y la finalidad de restaurar la productividad de las zonas áridas, semiáridas, subhúmedas y zonas vulnerables a la desertificación. La ley estipula qué actividades están prohibidas en las tierras que experimentan o están amenazadas por la desertificación, y prevé la creación de reservas donde se prohíban todas las actividades que dañen la vegetación, y además proporciona una base legal para establecer un sistema de incentivos de costo-beneficio que fomentan la rehabilitación de la tierra por parte de los usuarios, lo que motiva con dinero a la población campesina. La Ley de la República Popular China sobre Prevención y Control de la Desertificación se integró como una de las leyes administrativas del Estado
Esas leyes administrativas reglamentan derechos y deberes estrictos a los sujetos por sus conductas, procedimientos y supervisión administrativa, con la finalidad de lograr equilibrio entre el poder administrativo y los derechos de las contrapartes, para aplicar el derecho de manera justa y el buen procedimiento. La ley sobre la prevención y el control de la desertificación se conecta con otras leyes regulares en China, estrategia que hace que su marco legal respalde la implementación del Programa de Acción Nacional de China para combatir la desertificación y los proyectos destinados a rehabilitar y revegetar tierras en riesgo. Se integran al programa de la Gran Muralla Verde China, un ambicioso proyecto que busca reforestar una amplia franja de tierra y frenar el avance del desierto de Gobi. El gran deseo de esta ley es mitigar la desertificación y la degradación de la tierra. Su primer artículo resume su espíritu central, ya que textualmente expone que busca prevenir la desertificación de la tierra, rehabilitar la tierra desertificada, mantener la seguridad ecológica y promover el desarrollo económico y social sostenible. La meta es lograr que aquellas tierras que están quebrantadas sean totalmente rehabilitadas para el año 2050. Esta ley realmente favorece a las personas, al medio ambiente, genera oportunidades de ingreso, contribuye a una naturaleza sana y elimina la tala de árboles. China con esta ley ha equilibrado el desarrollo ambiental con la economía, la política, la cultura y la sociedad. Aunque los resultados finales de la efectividad de la Ley de Prevención y Control de la Desertificación de China se conocerán en 2050, en la actualidad, China revirtió la tendencia expansiva de la desertificación en los últimos 15 años. En 2017, el gobierno anunció que el área de tierra desertificada en China se redujo en un promedio de 1.980 kilómetros por año en el periodo de 2010 y 2014, una disminución más pronunciada que los 1.283 kilómetros cuadrados por año entre 2000 y 2004. Un progreso notable que beneficiará a las nuevas generaciones. A mí me parece, ¿cierto? Y es una condición propia, me parece que es un ejemplo altísimo de adaptabilidad, ¿cierto? A las nuevas condiciones que nos presenta ese calentamiento global, ese cambio climático. Es un ejemplo de adaptabilidad impresionante que nosotros sí pudiéramos finalmente tomarlo para reducir ese impacto que tenemos finalmente sobre nuestro territorio y contribuir como ellos finalmente a darle más verde, más frescura a nuestro planeta. De alguna manera enriquecer, ¿cierto?, esos sumideros o esos refugios, digamos, para las cantidades de CO2 que se están emitiendo finalmente a nuestra baja atmósfera. Nidia Marcela Cubides Torres es licenciada en Idiomas Modernos y magíster en Docencia de Idiomas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente es candidata a doctorado en Ciencias del Lenguaje de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, México. Su experiencia profesional se ha enfocado tanto en la gestión académica y administrativa como en la enseñanza de lenguas extranjeras. Actualmente es docente de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California y asesora de tesis de maestría de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá. Sus intereses investigativos se enfocan en resolver problemas relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras, política lingüística y desarrollo profesional docente. ¿En qué consiste tu propuesta de una política de planificación lingüística en el contexto de la educación superior en Colombia? Bueno, digamos, esta iniciativa de pensar la política y la planificación lingüística para la educación superior, pues nació desde mi experiencia profesional. Yo trabajé 5 años como directora de un departamento de idiomas en Tunja, Boyacá, y esta experiencia, pues digamos, me volcó a pensar cómo generar una política, digamos, en la universidad donde yo trabajaba, y una política que integrara procesos, digamos, locales y globales. Entonces, de hecho, estudiantes tenían, digamos, la indisposición de aprender una lengua extranjera, sobre todo el inglés, porque era una lengua colonizadora. Y ellos decían que no sentían la necesidad
de aprender una lengua, porque pues sentían como ese retroceso en la época de la conquista donde nos enseñaron una lengua o impusieron, digamos, la castellanización como un proceso lingüístico y se ocultaron otras lenguas. Entonces ellos siempre estaban como diciéndome que estaba pasando esto y pues por eso yo dije, bueno, si se puede plantear una política lingüística, lo podemos hacer desde una opción de integrar lo local y lo global y la diversidad lingüística. Los procesos de investigación que se han hecho en Colombia, que critican las políticas, sobre todo el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que fue como el boom en Colombia cuando salió y todo el mundo, pero ¿por qué solo el inglés? ¿Por qué seguimos con una lengua colonizadora, una lengua hegemónica y no le estamos dando espacio a otras lenguas? Entonces, digamos, todo el planteamiento del problema de mi tesis doctoral que estoy haciendo en la Universidad Autónoma de Baja California en México, pues yo decía, ok, está pasando esto, llevamos años, mis estudiantes también me hacían esta crítica porque estamos aprendiendo esta lengua, porque no se respeta la diversidad lingüística y cultural del país. Colombia es un país multiétnico, multicultural. Entonces yo dije, ok, entonces trabajémoslo desde la localización y desde la diversidad lingüística, que de hecho al trabajarlo local podemos hablar aspectos de la diversidad tanto del idioma como de otras lenguas que pues en nuestro país tenemos lenguas minoritarias. A eso iba puntualmente. ¿Qué significa esa palabra, localización, en el contexto del lenguaje? Ok, digamos la localización para mí es como esa estrategia de poder, o sea, los procesos de enseñanza-aprendizaje es un proceso globalizador, ¿no? Que tiene que ver en el contexto de la educación superior con la modernidad, con la internacionalización, etc. Entonces está allá afuera, ¿no? Es algo global. Pero la idea es que este proceso global de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera o del inglés como lengua franca se pueda localizar en el contexto. Entonces, y poder mostrar esta proyección social que los estudiantes me estaban, digamos, cuestionando constantemente de por qué esta lengua. Entonces, viene esta posibilidad de localizar. Hay autores que muestran que desde la enseñanza, bueno, desde el campo de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, específicamente del inglés, es posible localizar desde la familia, desde la ciudad, desde la nación, desde la posibilidad de crear identidad o de reforzar la identidad, de incluir procesos como la equidad y la inclusión, de darle a los profesores de lenguas extranjeras como la posibilidad de crear agenda por medio de creación de planes de estudio o de estrategias flexibles. Acá hay una fortaleza que muchas veces se ha señalado como debilidad, pero pues para mí es una fortaleza, y es nuestra diversidad cultural. ¿Cómo aprovechar esa diversidad cultural, esa singularidad que nos hace tan diferentes dentro del contexto colombiano para poder aprender una lengua franca como el inglés? Pues es que mira, otro acontecimiento, antecedente importante de mi proyecto de tesis doctoral es que la última iniciativa que el gobierno de Santos, de hecho fue el gobierno de Santos que lanzó, que se llama Colombia Bilingüe, que es 2015-2025, habla de que las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad y un rol estratégico para crear una política integral y una política intersectorial. Entonces, teniendo en cuenta esta información, pues decimos, ok, es una política integral y lo integral tiene que ver con la diversidad cultural también. Nosotros somos un país diverso, entonces tenemos que buscar estrategias. Yo estoy desarrollando esta propuesta en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Entonces, es una universidad departamental, pero es una universidad que es diversa y heterogénea porque hay estudiantes de diferentes lugares. Entonces, la intención es buscar al estudiante como un recurso, o sea, saber que puede ser de otra región o de hecho pertenecer a una comunidad indígena y que nosotros podemos buscar esos elementos culturales e interculturales para enseñar la lengua. O sea, la lengua no es un fin, la lengua es un medio. A eso iba, por ejemplo, aprovechar toda esa riqueza arqueológica que existe en esta zona, el Museo del Sol de Sogamoso, y adaptarlo a la propia realidad del estudiante. Es muy interesante ese planteamiento. ¿Por qué crees que se posicionó el idioma inglés como la lengua franca? ¿Por qué todas las personas se sienten como en la necesidad de aprender el inglés pues, para trascender en sus proyectos laborales y personales? Bueno, pues inicialmente, históricamente, pues tiene que ver pues, las colonias británicas, ¿no?, en el mundo. O sea, antes de que habláramos de política lingüística, pues ya estaba este proceso lingüístico donde estaba llegando el idioma a muchas partes del mundo. Pero también, digamos, en la contemporaneidad hablamos desde
que se está construyendo mucho contenido cultural y científico. O sea, lo hablo desde el contexto de la educación superior y también desde la cotidianidad del estudiante. Pero, pues digamos, si lo vemos desde el contexto de la educación superior, pues hay que tomar ventaja de esto, porque se está produciendo conocimiento científico y es una forma de que se sepa de alguna manera y globalizar, o sea, este conocimiento local que se está creando en un programa de una ingeniería agropecuaria en Boyacá y que se pueda escribir en inglés o que se pueda participar en un congreso internacional utilizando el inglés, pues digamos es una de las ventajas. Y por eso la intención de este proyecto y el impacto que tiene es que en un momento se cree, bueno, se termine de crear porque la UPTC ya lo está haciendo, esta política institucional que está en un nivel meso de planificación del lenguaje y que pueda expandirse al nivel macro, donde el Ministerio de Educación Nacional tenga en cuenta lo que se está haciendo, o sea, sea como un modelo de decir, ok, sabemos que es importante que es la multilingua franca o una lengua franca para comunicarnos en diferentes países, con personas que hablan otros idiomas, que necesitamos hacer parte del mundo globalizado. Pero entonces ya a nivel macro es posible que de pronto se tenga en cuenta esta información y se cree una política pública que perdure, que sea importante. Actualmente no existe ninguna. Pues que, digamos, dentro del contenido o lo que he averiguado en mis antecedentes en el periodo de Duque, no se encuentra mayor información de que se ha adelantado o por, digamos, ese rol estratégico que le dio a las universidades, pues todavía no es muy claro qué se está haciendo. ¿Y tienes información del nuevo gobierno de Gustavo Petro? Es importante reivindicar el trabajo de los profesores de idiomas o de cualquier lengua indígena, del inglés, del francés. O sea, nosotros tenemos acá programas académicos que están formando profesores para enseñar diferentes lenguas, pero se está de alguna manera condicionando que siempre sea inglés, ¿no? Si nosotros pensamos en reivindicar este proceso, pues se va a crear una política multilingüe o plurilingüe, de acuerdo a las necesidades de los contextos y de las universidades, y que estas universidades sean como un modelo para que en educación básica y secundaria se mejoren los procesos. Y al mejorar estos procesos es cuando ya salgan los estudiantes de su grado 11 y puedan entrar a educación superior, sí tengan este B1, ¿para qué? Para que se puedan proyectar y cumplir con las iniciativas o metas iniciales de las políticas, que es ser profesionales con, pues digamos, mejores oportunidades laborales o que puedan viajar y tener ya los niveles mínimos. E integrarse a más temprana edad al mundo laboral que exige una globalización Exacto. en ese tema del inglés puntualmente. Después de los años 50 fue que se dio como este boom de la internacionalización del inglés en todo el mundo. Pero ahora vemos que el mandarín pues está abriendo paso. ¿Tú consideras que de aquí a un mediano plazo puede ser esta también una lengua muy fuerte y que deberíamos preocuparnos desde ya por también implementarla? Creo y estoy segura que sí, porque lo que yo te decía, sí, en este momento la primera lengua más hablada por hablantes nativos y no nativos es el inglés. El caso de la segunda lengua es el mandarín, que por porcentaje de población es más hablada por su población como tal, no tanto hablantes no nativos. Pero digamos, en estos contextos donde se está hablando el mandarín, ellos se están preocupando por saber inglés, por saber español, o sea, ellos quieren llegar a otros lugares. Hay un feedback, ellos también sienten la responsabilidad de aprender y no solo de enseñar. Exacto. Entonces, si quieren llegar a diferentes lugares como Latinoamérica o Colombia, y nosotros estamos en el contexto de la educación superior formando profesionales que tienen, digamos, carreras como relaciones internacionales, negocios, administración de empresas, que tienen que ver, como digamos, con la filosofía que maneja esta lengua del mandarín, que tiene que ver con el comercio de la industria, etcétera. Es obligatorio que dentro de las políticas que se construyan a nivel meso, a nivel institucional, tengan, digamos, la posibilidad de brindar la enseñanza del mandarín. O sea, digo, en un futuro idílico, pienso yo, el pensamiento mágico que creo que siempre me ha acompañado, es de pensar la política desde, bueno, si ya sabes inglés, puedes pasar a otra lengua o las necesidades del programa. Entonces, si es mandarín,
estudia mandarín, es la lengua extranjera, estás cumpliendo con el requisito de grado y vas a poderte proyectar y hacer parte del mundo globalizado. Bueno, muchas gracias por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde puede seguir la gente tu trabajo? No, mis redes sociales son Marcela Cubillas Torres en Facebook e Instagram. No soy muy partidaria de Twitter, me da dolor de cabeza y TikTok me parece que es una amenaza, entonces tampoco lo utilizo. Bueno, y muy interesante este planteamiento, y también hay que preguntarnos que debemos acercarnos a los idiomas nativos, al muisca, por ejemplo. Es muy importante reconocer al menos los dialectos, algunas cosas básicas para integrarlo dentro de nuestra cultura. Sí. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. Este proyecto de ley que se presenta al Congreso de la República, que vendrá con mensaje de urgencia y que lo que busca de manera sencilla es que haya financiamiento para todos, que enfrentemos las preocupaciones e inquietudes de aquellos que hoy tienen dificultades de acceso al financiamiento, de ese emprendedor, de ese microempresario, de ese pequeño empresario, de esos ciudadanos que sufren de los mecanismos del gota a gota y del pagadiario, de ese pequeño agricultor, campesino, productor del campo, que necesita tener fuentes de menores costos, con mayores facilidades de acceso al financiamiento en nuestra economía y en nuestro país. Ese es quizá el propósito central de este proyecto, que se ha construido a lo largo de estos meses con gremios, empresarios, con los partidos políticos, con las comisiones terceras del Senado y de la Cámara, con distintos actores de nuestra sociedad, fruto de lo cual y derivado de un ejercicio de construcción de consenso, nos trae a la presentación de este proyecto de ley en el día de hoy. Marta Peralta de Pieyú será la senadora más joven de la nueva legislatura. A sus 34 años es la presidenta del Movimiento Indígena Social y Alternativo Maíz, abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y cursa estudios superiores como magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Marta Peralta es la primera senadora guayú, habla el guayunaiki y representará a La Guajira luego de 20 años de no tener presencia en el Senado. Bueno, senadora, ¿cuáles son las propuestas que trae para beneficiar y para cambiar la vida tanto de la población guayú, de los indígenas, como de todos los indígenas en Colombia? Bueno, actualmente nosotros queremos iniciar con la propuesta de declarar el río Ranchería sujeto de derecho. Pienso que el agua es la prioridad en el departamento de La Guajira, pero también en otros departamentos como el Bichada, como el Chocó, como en muchas regiones que hoy el agua está siendo como esa dificultad primaria. Entonces, en ese sentido, vamos por la defensa del río Ranchería, pero sobre todo su protección como sujeto de derecho. Estamos trabajando en ello y esto hará que realmente hacia los hogares guajiros y también indígenas pueda llegar el agua, tengamos acceso a este derecho tan importante, pero también que el agua lo es todo. Sin el agua, ustedes ven que la noticia es siempre los niños mueren de hambre y de sed, porque no hay agua, porque están distantes los diferentes fuentes hídricas o ni siquiera llegan. Entonces, hay algo muy chistoso en el norte de La Guajira y es que el único presidente que recuerdan es a Rojas Pinilla. ¿Pero por qué? Porque Rojas Pinilla fue el que implementó los molinos de viento y los agüey en los territorios guayú. Entonces, yo espero que en este gobierno de Petro también lo recuerden porque así sea quien lleve de la mano mía y de los otros congresistas del departamento
el agua al departamento de La Guajira. Incluso hay problemáticas como que los niños tienen que recorrer tan largas distancias acompañando a sus madres para buscar el agua que no pueden asistir al colegio, por ejemplo, a educación. Exactamente, o nos toca consumir agua contaminada, o por ejemplo el agua no está apta para el consumo, y tras de eso crean los pozos, crean distintas estrategias de capturar el agua o de sacar el agua desde pozos profundos, pero estos no tienen mantenimiento. Entonces, por ejemplo, los programas se han ido a construir pozos y a construir pozos, pero nadie mete dentro de ese plan o de esa estructuración el mantenimiento de eso. Entonces, las comunidades no tienen los recursos para sostenerlo, no tienen para que ese proyecto pueda perdurar en el tiempo. Entonces, esto se ha vuelto más que una solución, se ha vuelto un problema dentro de las comunidades. Y ahí estaremos también haciendo control político de estos pozos que tanto ha construido Corpo Guajira, las distintas instituciones, si realmente esos recursos fueron bien implementados, si realmente esas infraestructuras cumplieron con los requisitos, porque incluso hoy podemos decir que en La Guajira hay más pozos que comunidades indígenas. Entonces, ahí debemos hacer un control estricto, porque la plata del agua de La Guajira no se la pueden seguir robando. Senadora, ¿ya qué acciones concretas va a adelantar en cohesión el pacto histórico en lo legislativo como en el gobierno para cambiar y para transformar esa Colombia de la periferia que no se siente escuchada, como usted misma lo acaba de mencionar? Bueno, también a nivel particular, a nivel individual, desde mi curul, estaremos trabajando y haciendo incidencia en una modificación de los artículos de la ley de los recursos de transferencia, ¿sí? Ahí actualmente estos recursos llegan a los alcaldes para que ellos sean quienes lo administren y se lo entreguen a las comunidades o a las autoridades indígenas. Actualmente eso se lo han robado, eso ha sido la caja menor de los alcaldes, o simplemente plantean un proyecto y dicen, eso es del Sistema General de Participación, y dicen, en nuestra comunidad ellos necesitan es construir artesanías, ese es su proyecto, y de ahí eso es, entréguenle unos hilos y ya eso representa 500.000 millones, eso ya representa todo el recurso. Entonces ahí estaremos haciendo un control estricto, pero sobre todo presentando esta reforma para que los pueblos indígenas puedan recuperar su autonomía y puedan ejercer autonomía administrando directamente estos recursos que le pertenecen. Y unido a ello, pues nuestra bancada del Pacto Histórico tiene unos temas urgentes, pero también principales dirigidos a la periferia. Por ejemplo, estaremos acompañando al presidente a buscar esa iniciativa legislativa dirigida a la seguridad alimentaria, a garantizar seguridad alimentaria para los colombianos, a garantizar que ni en La Guajira, pero tampoco en ninguna parte del país tenga que morirse la gente de hambre. Senadora, usted celebró la designación de la nueva ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamed. ¿Y por qué celebró esta designación? ¿Qué garantías ofrece ella? ¿Y cómo piensa implementar el Acuerdo de Escazú? Bueno, Susana, además de ser nuestra amiga y aliada, sé que cuenta con todas las capacidades para sacar adelante la agenda nacional en esta cartera, pero asimismo conozco de su capacidad en cuanto al tema ambiental. Sé que el Acuerdo de Escazú con Susana ahí de la mano y esta bancada mayoritaria que tenemos va a volverse una realidad, se va a ratificar y en eso ella tiene total compromiso y nosotros como bancada que la hemos rodeado y también pertenece al pacto histórico, pues sabemos que cuenta con nosotros, pero también sabemos que ella hará las cosas bien por el país y sobre todo por toda la agenda ambiental que lidera nuestro presidente. Y sé que para el departamento de La Guajira será una gran aliada para todo este tema del río Ranchería, para que allá no tenga que priorizarse el tema minero por encima de la vida y la salud de las comunidades. Senadora, en una entrevista reciente, el presidente electo Gustavo Petro mencionó que dentro de su plan de gobierno quiere hacer que
Colombia sea una potencia marítima. ¿Cómo puede ser una potencia marítima desde La Guajira, Colombia, y cómo se pueden aprovechar también los recursos renovables que todas las características geográficas de La Guajira ofrece? Ok, claro, mira, allá La Guajira está rodeada de mar, ¿sí? Y de hecho muchos dicen, no es que en La Guajira no haya agua, es que el agua está capturada, el agua está retenida y el agua está en manos de unos pocos. Entonces esperamos que no solo potencia marítima, sino que también el presidente tiene en su mente al departamento de La Guajira para generar esa transición energética de la cual tanto se ha dialogado, y yo pienso que en este gobierno mi departamento cuenta con todas las características para reactivarse tanto económicamente, en temas de turismo, y que se vuelva no hoy el departamento en extrema pobreza, sino que sea el departamento que se proyecta a ser uno de los generadores de riqueza en nuestro país. Senadora, a mí me gustaría que usted le enviara un mensaje, pero en su lengua, en Wayuunaki, a todas estas personas que votaron por usted y a toda la comunidad wayuu, y que en ese mensaje les diga cuál es su pretensión de qué quiere haber logrado aquí de cara al 2026. Y por favor, les puede dar ese mensaje en la cámara. Taisha Himuinta Walayu, Ecas 20 de julio, Nunaka, Aikalaweta y Senento Senadoka, Spula Ayatain Hatin Taya Sau, Anain Hatin Wakwaipa, no holo in Hatin Han, Wepialu, en Hatin Win, Shia Tayatain Hatkao, Ahotahiakan, Chaya Hirin Taya, Yalain Hanehia Ayatain Tamah Hukale in Hataya. Bueno, senadora, muchísimas dejo gracias. La traducción para que lo Claro vean. que sí, nosotros nos encargamos de la traducción. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede seguir la gente sus ideas, sus Bueno, planteamientos? mis redes sociales en Twitter, @MartaPeraltaE, y así en Instagram y en Facebook. Entonces, gracias a ustedes por acogernos acá. Bueno, y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.